Buenas tardes, buenas noches y comenzamos nuestra nueva clase donde vamos a seguir trabajando acerca de la ansiedad y vamos a entrar en la parte de ver diferentes formas de liberarla, desde formas a través de la meditación como formas más activas. Los profes me piden que haga un poco más de profundización en el tema del estrés, porque andan confundidos o les cuesta diferenciar el estrés de la ansiedad. Incluso Cristina comentó de dar una definición de lo que es el estrés. Entonces, el estrés es el malestar mental, emocional y o físico, puede ser cualquiera de los tres o los tres al mismo tiempo, causado por la exigencia de un rendimiento o una responsabilidad muy superior a lo que sentimos que podemos realizar. ¿Vale? Esa es la mejor definición que puedo encontrar acerca del estrés. Vuelvo a repetir. Es malestar, a veces mental, porque tu mente no para, a veces emocional, porque te sientes mal, a veces físico, porque también afecta al cuerpo físico, a veces mental y físico, a veces emocional y físico, a veces todo junto, en todas las combinaciones posibles. Y este malestar viene causado por una cuestión muy sencilla, y es que siento que tengo que hacer más cosas de las que en realidad puedo en un determinado periodo de tiempo. Por eso es que es superior un rendimiento o responsabilidades superiores a lo que sentimos que podemos realizar o hacer. ¿Vale? Ahora, vamos a tratar de identificar un poco mejor esta diferencia. Mientras que la ansiedad se detona cuando hay una posibilidad de amenaza, de peligro, el estrés no. Esa es la principal diferencia. El estrés siempre tiene que ver con rendimiento, responsabilidades, cosas por hacer. La ansiedad no. La ansiedad se detona cuando sentimos que estamos en amenaza, en peligro, cuando sentimos que puede afectar a nuestra vida o a nuestra supervivencia de alguna manera. Entonces, si yo me pongo a pensar en todas las responsabilidades que tengo, o todo lo que tengo que hacer en mi trabajo, tengo este proyecto y la fecha límite es mañana, y el otro pasado mañana, y el otro es el otro, estoy estresado. Si tú, por ejemplo, llegas al trabajo, por poner un ejemplo más intenso, te vas de vacaciones, y cuando vuelves de vacaciones, el primer día de trabajo de incorporarte, llegas a la oficina y te encuentras con todo lo que ha sucedido mientras tú estabas de vacaciones. Y entonces tus compañeros empiezan, oye, qué bueno que estás aquí, necesito todo esto. Y el otro, oye, necesito lo otro. Oye, ¿te acuerdas que habíamos dejado el otro pendiente? Oye, que dice que el cliente que lo llame. Y de repente es como, ok, tengo muchas cosas que hacer, tengo mucha responsabilidad, tengo mucho rendimiento que realizar y no sé si puedo con todo esto. Entonces te estresas. Eso no es ansiedad, es estrés. ¿Vale? Porque tiene que ver con el rendimiento, la responsabilidad, con lo que tenemos que hacer. En la ansiedad, por ejemplo, por poner un ejemplo, es una persona que sufre una ruptura de corazón y ahora, por esa ruptura de corazón, como estudiamos en la clase de la depresión, siente que se va a morir sin esa persona, que no puede vivir sin esa persona. Entonces ahora su sistema nervioso lo identifica como una amenaza y se detona la ansiedad. Pero lo ven, en este ejemplo de ansiedad por una ruptura de corazón, no hay un rendimiento o una responsabilidad a realizar. Es simplemente, estoy en amenaza, estoy amenazado, hay peligro, y el cuerpo ahora se pone a la defensiva. Entonces, si estudiamos los casos de ansiedad, normalmente no tienen que ver con rendimiento o responsabilidades, a menos que el estrés
sea tal que ahora nos lleve a sentirnos amenazados. Entonces, puede ser estrés y ansiedad al mismo tiempo. Por ejemplo, supongamos, volviendo al tema del trabajo, que tienes un montón de responsabilidades, tienes un montón de cosas que hacer, pero tu jefe viene y te dice, si no lo haces, a la puta calle. ¿Okay? No es solamente lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, porque eso es presión, entra dentro del estrés. Pero si te dice o tú sospechas que es o lo hago o a la puta calle, o vendo las comisiones que tengo que vender, o vendo el porcentaje que me están pidiendo, o me voy a la puta calle, entonces ahora se puede detonar ansiedad, porque si te despiden, puede poner en riesgo tu vida o la vida de tus hijos, tu economía, y afecta a un tema de la supervivencia. Respira. Entonces, en este ejemplo, el estrés es todo lo que tienes que vender o hacer. Eso es el estrés. La ansiedad es la parte de porque si no me despiden. ¿Vale? O porque si no, no me pagan a final de mes. Entonces, la ansiedad viene del miedo a que te despidan o de que no te paguen. El estrés viene de todo lo que tienes que vender o todo lo que tienes que realizar. Y este es un ejemplo de una situación donde ambas se combinan, estrés con ansiedad. De manera que, para que lo entendamos, de nuevo, vuelvo a repetir, en la ansiedad sentimos que podemos estar en riesgo, que de hecho estamos en riesgo de alguna manera. En el estrés es solamente la responsabilidad del rendimiento de lo que tienes que hacer o realizar. Recuerden también que hice una puntualización. La ansiedad es cuando hay una posibilidad de estar en riesgo, una amenaza, o cuando algo en mi sistema interpreta que la puede haber. Porque si es solamente mi interpretación de que puede haber una amenaza, pero en realidad no la hay, entra dentro de lo que definimos como ansiedad no racional. Porque no es una amenaza real, no es algo objetivo y por tanto entra dentro de la ansiedad no racional. ¿Vale? Si por ejemplo te sientes mal cuando te quedas solo en casa, tienes que ver de dónde nace ese malestar. Si ese malestar sale de estoy solo en casa y lo tengo que hacer todo yo, y tengo que limpiar, y tengo que recoger, y tengo que preparar la comida, y tengo que ir al supermercado, y tengo que, entonces es estrés. Pero si estoy solo en casa y siento que estoy en riesgo, que puede entrar cualquiera a robarme, que puedo necesitar a alguien, que me puede pasar cualquier cosa y nadie se va a enterar, y entonces eso es ansiedad no racional. ¿Ok? Entonces, gracias por ese ejemplo para que lo comprendan. Bien. También me comentan los profes que les está costando un poco diferenciar entre la ansiedad racional y la ansiedad no racional. Bueno, llega un punto en el que no es unas matemáticas, no es un listado de esto es racional y por esto puedes tener ansiedad, esto no es racional y por esto no puedes tener ansiedad. No es una tabla. Es un poco de sentido común y un poco de lógica. Entonces, si yo, por ejemplo, veo a una persona que le da ansiedad quedarse solo en su casa, hombre, si vive, qué sé yo, en una casa en medio de un territorio de guerra o en una zona donde constantemente siempre hay peligros y amenazas, lo puedo entender, puede llegar a ser ansiedad racionalizada. No es sano porque finalmente es ahí donde vive. Pero si la persona vive en un lugar normal y corriente donde en todas las ciudades del mundo hay, bueno, en prácticamente todas las ciudades del mundo hay robos y suceden. ¿Okay? Entonces eso entra dentro de la ansiedad no racionalizada.
¿Okay? Por poner otro ejemplo que me ha resultado curioso ver aquí, estoy vivo, como muchos saben, en la Ciudad de México y todos dicen que en la Ciudad de México hay muchísimos peligros, es muy peligroso y bla, bla, bla. No es mi experiencia, no es ni siquiera mi opinión. En mi opinión, la Ciudad de México tiene el mismo peligro que cualquier ciudad multiplicado por el hecho de que es una ciudad muy grande. Pero ya está, eso es lo que hay. Entonces tenemos que ser prudentes, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser responsables y tomar las medidas de seguridad necesarias que una gran ciudad como esta requiere, pero de ahí a obsesionarse es cuando empieza la ansiedad. ¿Okay? Muchos de ustedes siguieron la historia de mi comunidad en el nivel pasado, en el nivel 4 pasado, donde les decía que me había mudado a un edificio nuevo y había tenido problemas, shalala, dejando esa historia a un lado. Es un edificio nuevo donde tenemos vigilancia 24 horas y ya han robado en 5 departamentos. En 5 departamentos han entrado a robar en un edificio con cámaras de vigilancia y 2 vigilantes 24 horas, lo cual es totalmente ilógico e irracional. Pero eso empezó a generar ansiedad entre los vecinos. Y empezó a generar, no, es que este barrio es muy peligroso, es que estamos en peligro, es que estamos... Y empezaron a tener una reacción de ansiedad no racional, simplemente porque hubieron 4 o 5 robos en 2 o 3 semanas. ¿Okay? Entiendo la preocupación. ¿Okay? Pero luego de ahí, teníamos un grupo de WhatsApp, empezaron a poner cada quien cosas que le había pasado a alguien, que le había pasado a alguien, que le había pasado a alguien y cada cual peor. Y que se le metieron en la casa y en la noche y le pegaron y le violaron y le mataron. Ok, eso pasa en todos lados. Pero eso es solamente esa ansiedad no racional que se apoderó de todos ellos. Y obviamente, en mi experiencia personal, no quiero vivir en mi casa con ese tipo de ansiedad o de preocupación. Que lo único que hice fue poner una alarma en mi casa y se acabó y ya está. Tengo una alarma y un seguro. Esa es la parte responsable. Una alarma y un seguro. Y luego duermo más tranquilo que todas las cosas. Porque no voy a dejar que esa ansiedad colectiva no racional me afecte a mí también. Porque a veces eso es lo que sucede. La ansiedad, ya sabemos cómo funciona la conciencia colectiva. Entonces, esa ansiedad no racional se va aparte a la colectividad y ahora afecta a toda esa colectividad. Y la gente que se siente muy insegura, que se siente muy amenazada, que entonces todo lo ven como una amenaza, todo lo ven como un peligro y no es ni tan extremista, pero tampoco es el ser imprudente. No hay que encontrar el punto medio donde, ok, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser responsables, pero no voy a vivir con una ansiedad en mi casa. ¿Comprenden? Bien. Entonces, ahora les estoy introduciendo al concepto de la ansiedad global o la ansiedad, no quiero decir generalizada, porque cuando decimos generalizada en términos médicos se refiere a ansiedad por todo, como les expliqué la semana pasada, pero digamos ansiedad colectiva. Y viene de ahí. Cada persona tiene ansiedad no racional por algún motivo, la pone ahí, otro la pone ahí y se forma esa colectividad. Y algunas personas se identifican con eso y ahora se alimentan mutuamente de esa ansiedad sin sentido. Y obviamente el objetivo de esta ansiedad colectiva es el mismo que el de la ansiedad individual, proteger a la colectividad. Pero llega un punto en el que se puede convertir en ansiedad no racional. ¿Vale? Entonces, volviendo a esta parte de la ansiedad racionalizada, o racional o no racional, es un poco de sentido común, de nosotros tener la capacidad de evaluar primero a nosotros mismos. Ok, esto es lo que me está sucediendo. Hay un riesgo real de amenaza, ya bien sea física o económica o cualquier cosa que afecte directamente a mi economía, a mi supervivencia. Sí, entonces es una ansiedad racional. No, entonces es no racional.
Entonces, es más bien el sentido común. Por ejemplo, si todos los meses tienes miedo de que te despidan o a no llegar a final de mes, probablemente eso sea no racional, si siempre es así y es siempre esa obsesión. Pero si pierdes tu trabajo y ahora tienes miedo de no poder llegar a final de mes, esa ansiedad ahora es racional. Entonces es un poquitito de sentido común, donde lo importante es no juzgar si es racional o no, sino ser capaz de categorizarlo para entender hasta qué punto el cuerpo y el sistema nervioso está siguiendo su proceso natural y hasta qué punto ahora ya no y tenemos que intervenir al respecto. ¿Vale? Como todo, es cuestión de práctica y de experiencia para que podamos diferenciar una de la otra. Bien, hoy la clase nos vamos a enfocar a ver diferentes formas de liberar la ansiedad y vamos a encontrar o buscar formas correctas de liberar la ansiedad y formas incorrectas de no liberar la ansiedad, de hecho. Cuando hablamos de liberar la ansiedad, estamos hablando de ambas ansiedades, tanto la racional como la no racional. ¿Okay? Porque finalmente nos hace sentir mal. Cuando la ansiedad es racional, hay una parte que va a quedar ahí porque es la parte de la supervivencia, pero es donde tenemos que sustituirla por esa parte de la responsabilidad y de la prudencia. Y cuando es no racional, ahora sí que sí, hay que disolverla por completo porque no es racional. ¿Vale? Bien, respira. Han hecho una pregunta muy interesante. ¿La ansiedad es contagiosa? Puede ser contagiosa. No es que sea contagiosa, es que puede ser contagiosa. ¿De qué manera? Bueno, la cadena de chiles en nogada. Esa metáfora y ejemplo que usé hace años y sigo usando porque sirve para mucho, da mucho de sí. Les recuerdo, cuando tú vives una experiencia determinada, se despiertan todas las experiencias parecidas porque están interconectadas las unas con las otras. Bueno, pues ese concepto sucede como resonancia armónica, como cuando pones dos guitarras una enfrente de la otra, tocas una cuerda en una y la otra vibra y suena si están exactamente igual afinadas. ¿De qué manera se contagia la ansiedad? Súper sencillo. Si yo tengo ansiedad porque yo me siento amenazado por algo y ahora me pongo a hablar contigo. Oye, es que estoy pensando en irme de esta ciudad porque, Dios, todas las mañanas pongo las noticias y ver la cantidad de gente a la que secuestran en la ciudad, la cantidad de gente a la que matan. Es que ya no me siento seguro ni yendo cruzando la calle para ir a comprar una botella de agua. Tengo que estar mirando para todos lados, Y yo estoy expresando mi ansiedad no racional o racional y lo que estoy haciendo es despertar en la otra persona su propia inseguridad, su propio sentimiento de amenaza o de riesgo. Si la otra persona no es capaz de permanecer consciente de que no es racional, entonces la otra persona va a empezar a experimentar ansiedad también. Se contagió de la ansiedad. ¿Comprenden? Y así sucesivamente, y forma parte de esa ansiedad colectiva donde nos la contagiamos porque no sabemos hacernos responsables de ella, la expresamos como tal, la detonas en el otro, ahora el otro ya vive esa ansiedad, se la cuenta a otro, detona la ansiedad en ese tercero y se convierte en una plaga de ansiedad no racional. Como les comenté la semana pasada, para mí y desde el estudio de la escuela, la ansiedad no es un problema mental. Es un problema emocional que afecta al cuerpo físico
y del cuerpo físico rebota y afecta a la mente. ¿Vale? Así que no, para mí no es un problema mental. Bien, respiren. Les decía, ahora sí que sí. Empecemos a estudiar formas de liberar la ansiedad. Para poder comprenderlo, tenemos que tener muy claro que la ansiedad, la principal parte de nosotros que se ve afectada es ¿el qué? Nuestro sistema nervioso. Esa es la parte que principalmente se ve afectada. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que enfocarnos en el sistema nervioso, en cómo funciona el sistema nervioso y en hacer ejercicios y trabajos enfocados al sistema nervioso como tal. ¿Vale? Antes de empezar, vamos a tratar de identificar de qué manera cada uno de nosotros tenemos tendencia de liberar esa ansiedad, para que veamos varios ejemplos y podamos ver de esos ejemplos cuáles son correctos, cuáles son, o incorrectos en el sentido de que no funcionan o de que causan mayor ansiedad y podamos ir avanzando en la clase. ¿Vale? Presta atención a tu interior. Durante esta semana que llevamos con la ansiedad, se han despertado recuerdos y momentos de ansiedad tuya. Trata de ver y de encontrar cómo tratas de liberar esa ansiedad. Respira, permanece consciente. Mira a ver cómo actúas, cómo te comportas, en definitiva, cuál es tu patrón externo cuando te da la ansiedad. Permítete reconocer esas diferentes formas. Y mira a ver cuál es el patrón externo de tu ansiedad. Recuerda esos momentos de ansiedad. ¿Qué es lo que hiciste? Bien. Respira, regresa aquí. Díganme, ¿qué encontraron? ¿Cuál es ese patrón externo o cuál es esa manera en la que tratas de liberar tu ansiedad cuando sucede? Y mientras lo escriben, yo comento algunas de las mías. La que más suelo recurrir es... Hay dos. Una es a la comida y otra es a mi piel. Cuando tengo ansiedad, se me escama la piel, especialmente debajo de la barba y a veces en las orejas. Y estoy todo el rato tocándome las orejas y quitándome trozos de piel de la caspa de la costra que se me forma. Esa es una de las que utilizo. Otra es a través de la comida. Hay veces que los martes, los miércoles, cuando llego a casa después de dar las clases, si no hago mi
sesión de recuperación, llego a mi casa y como suele ser en la tarde-noche, digo, tengo un montón de hambre y empiezo a comer, a comer, a comer, a comer. Y entonces, no, espérate, esto no es hambre, es ansiedad. ¿Vale? Esas son las dos más comunes, los dos patrones de conducta más comunes que identifico en mí cuando tengo ansiedad. Rascarme la barba, comer. Todo lo que hemos dicho son las formas incorrectas de liberar la ansiedad. ¿Vale? Respiren. También creo que podemos comprender y poder ver que hay gente que libera esa ansiedad a través de hacerse heridas, se arrancan el pelo o se empiezan a tocar y se hacen llagas. Hay quienes son arrancarse los pellejos o morderse las uñas. Entonces, cuanto más esa acción es agresiva contra nosotros mismos, quiere decir que peor es esa ansiedad, peor es esa frustración de la ansiedad. Entonces, por ejemplo, el típico movimiento de la pierna o del brazo, eso también ese no es negativo, ¿vale? Ese no es incorrecto. ¿Vale? Ahora vamos a ver el por qué. Bien. Arrancarte el pellejo de los labios, exacto, morderte los labios, llega un momento en el cual te haces sangre. ¿Vale? Bien. Ahora, vamos de nuevo a nuestro interior. Presta atención a ti. Recuerda esas formas que utilizas para liberar la ansiedad. Las que tú te identificaste o las que te hayan sonado familiar de lo que hemos platicado. Date cuenta primero de una cosa. No tiene fin. Cuando es comer, no tiene un fin. Paras de comer cuando tu estómago envía la orden de que está muy lleno. Pero en realidad parece no tener fin. Respira. Y ahora vamos a dar el siguiente paso. Identifica cuál es la consecuencia o karma de ese patrón externo. Y no puede ser, la respuesta no puede ser ansiedad, eso es obvio. ¿Okay? Pero, ¿qué es lo que te causa morderte las uñas? ¿Qué es lo que te causa comer en exceso? ¿Qué es lo que te causa ese patrón externo? ¿Qué es lo que te causa? ¿Cuál es la consecuencia o karma? Y mira a ver si esa consecuencia o karma es positiva o negativa. Si ayudó y la ansiedad se va, o si no ayudó en nada y la ansiedad persiste. Si lo que causó es negativa, quiere decir que esa forma de liberar la ansiedad no funciona, es incorrecta. Si la consecuencia no calmó la ansiedad, quiere decir que fue una forma incorrecta, porque no calmó la ansiedad. Respira y regresen aquí. ¿Vale? Comenten en el chat qué consecuencia encontraron. Una de las cuestiones es que con estas formas de liberar, primero, cada uno de nosotros tratamos de liberarlo como podemos.
Por falta de conciencia, por falta de experiencia, de conocimiento, tratamos de hacer lo mejor que podemos. Pero cuando la tratamos de liberar de alguna forma incorrecta, lo que sucede es que no tiene fin. Por ejemplo, fumas y no tiene fin. Te fumas el cigarro, al rato vuelves a tener ansiedad, vuelves a fumar otro cigarro y así. Con la comida, empiezas a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, hasta que una de dos, por culpa, paras, o simplemente el estómago envía la orden a tu sistema nervioso de estoy demasiado lleno, ya no quiero más. Ahora es tu estómago el que se empieza a poner a la defensiva y eso transforma ese sentimiento de ansiedad. No es que lo transforme, es simplemente dice, no, espérate, búscate otra manera. Aquí no cabe más comida. Todas estas formas parecen no tener fin. Además, entonces ahora analizamos cuál es la consecuencia o karma. Si, por ejemplo, te muerdes los pellejos, las uñas, los labios, o te arrancas pelos, cualquier cosa, la consecuencia es que te estás lastimando el cuerpo. Te haces llagas, te haces sangre, a veces puedes ver hasta una infección y obviamente es una consecuencia negativa. Y no solamente es negativa, sino que no está solucionando el problema. ¿Comprenden? Entonces, ¿lo ven? La forma de saber si funciona o no un sistema de liberación de ansiedad es ver si funciona o no, si da resultados o no, y que no cause consecuencias negativas. Por ejemplo, el típico tic de mover la piernita no causa ningún tipo de malestar o de sufrimiento. ¿Okay? Y en eso el cuerpo está liberando parte de esa ansiedad. Y después de un rato, normalmente la persona se suele sentir más tranquila y para ese movimiento de la pierna. El típico de agarrar el bolígrafo y estar clic, 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 desespera al resto de la humanidad. Pero el que está clic, 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 le está funcionando porque está liberando una parte de una forma en la que no se está lastimando, no se está haciendo daño, no tiene una consecuencia. ¿Vale? Eso incluye todos los dispositivos que hay hoy en día para la ansiedad. Si se dan cuenta, han salido un montón de dispositivos para el manejo de la ansiedad. El spin ese, la ruedecita esa que gira y que parece que gira eternamente, eso es para el manejo de la ansiedad. Las bolas de goma que se apretan es para la ansiedad. El otro día vi uno que me gustó mucho. Es un dado que tiene 6 caras y cada cara está numerada del 1 al 6, pero cada una de ellas tiene una forma diferente de mover el botón, tocar los números o... Hay un montón de dispositivos que están saliendo para precisamente manejar la ansiedad de tal forma que no nos lastimemos. Esta es la objetividad que tenemos que tener en cuenta. Primero, que no tenga consecuencias negativas de ningún tipo, que no aumente la ansiedad, obviamente, y que de hecho ayude a disminuir la ansiedad. ¿Vale? Ahora, si se dan cuenta, todos estos mecanismos que hemos dicho, exceptuando una de ustedes, son todos mecanismos externos. Son formas de liberarlo activas o exteriores. ¿Y qué es lo que sucede? Que como la ansiedad es que un síntoma, no el problema, nunca es suficiente. Hacer una actividad física exclusivamente nunca va a acabar con la ansiedad por completo. Por eso el mover la pierna o el spinner o todas esas cosas ayudan, funcionan un poco, pero no terminan de resolverlo.
Entonces, tal y como lo vamos a estudiar ahora, vamos a tener una parte que va a ser la liberación activa o física de la ansiedad de una forma eficiente y sana para nosotros. ¿Vale? Lo primero que quería que viesen es cuál es la forma natural en la que lo hacemos y que en la inmensa mayoría de los casos es errónea. Por ejemplo, tirar una pelota contra la pared o contra el suelo, o rebotándola. Esa es una de las buenas también, ¿vale? Gracias por decirla. Fantástico. Bien, 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 bien. Veamos ahora las formas correctas, tanto internas como externas, para liberar la ansiedad. Para ello, es súper sencillo. ¿De dónde nace la ansiedad? Nace de sentirme que estoy amenazado, en peligro, que mi supervivencia está afectada. Es dentro de todo ese campo lo que genera la ansiedad. Entonces ya sabemos cuál es nuestro campo de trabajo. La inseguridad, el miedo a la supervivencia, el peligro, las amenazas, todo ese ámbito es donde está el verdadero problema que genera luego la ansiedad. Ahora, dentro de todo esto, sabemos que lo que causa la ansiedad es cuando además ni siquiera tiene una lógica como tal ese sentimiento de amenaza o de peligro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces internamente? Bueno, uno de los pasos es racionalizar, pero no racionalizar con la mente, racionalizar con el cuerpo. Explicarle al cuerpo, que el cuerpo entienda y comprenda que no es una amenaza real, que no hay un peligro real como tal, que no hay una amenaza o tu supervivencia está en riesgo. Ese es uno de los pasos más importantes que tenemos que realizar para que ahora podamos ir avanzando y continuando en esa liberación. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a prestar atención a una ansiedad que tengamos de un tema en particular. Y lo primero que tenemos que hacer es sentir esa ansiedad, pero darnos cuenta que una parte viene del sistema nervioso y la otra parte viene del sistema emocional. Primero que nada, encuentra en esa ansiedad el sentimiento de peligro o de amenaza. Mira, a ver, ponlo en tus palabras. ¿De qué manera sientes una amenaza, un peligro, una inseguridad? Encuéntralo. Esa ansiedad es porque de alguna manera se ha detonado en ti el miedo a la supervivencia, inseguridad. Identifícalo. Eso es. Ahí es donde hacemos Visantara. En esa emoción, en esa parte de nosotros
que ve y siente una amenaza o un peligro ahí. A pesar de la ansiedad, ve ahora a la parte emocional. Y por supuesto que al ir ahí, la ansiedad se detona aún más. Permanece en la parte emocional de la ansiedad. Y ahí haces tu integración. Permanece primero en Visantara para hacerte consciente de todos esos pensamientos, de todas esas ideas, de todas esas emociones que te empujan a convencerte y a creer que hay una amenaza o un riesgo. No trates de convencerte de que no es racional. Solamente identifica todo lo que en ti lo siente como una amenaza, como un riesgo. Y permítete sentir, estoy amenazado, me siento amenazado. Me siento en riesgo, en peligro. Y puede ser que a veces no sea solamente tú, sino también los tuyos o tu empresa. O me siento amenazado, me siento en peligro, me siento en riesgo. Permanece ahí, consciente. Me siento en riesgo, en peligro. Tomando conciencia del dolor que hay por sentirnos amenazados, en riesgo, en peligro. Generalmente, la negación más activa es el miedo. Después de haber permanecido en Visantara simplemente contemplando todo en general, podemos empezar a hacer ahora integración estructural. Mira a ver cuál es tu negación. Generalmente es el miedo, aunque también puede ser el orgullo de defenderte de esa amenaza. También puede haber vergüenza, identifica cuál es el tuyo, pero especialmente busca el miedo. Y haces Visantara en la negación de la parte emocional que se siente amenazada, en riesgo o en peligro. Respira profundo, continúa. ¿Cuál es la emoción? Generalmente es una combinación de las tres. Cada vez que me siento amenazado hay rechazo. Pero también puede haber culpa o abandono. Pero ante una amenaza, el rechazo siempre está ahí. Permanece en Visantara,
consciente de me siento amenazado, atacado, en peligro, de la emoción, abandono, rechazo, culpa que hay ahí. Sigue tu propia integración, víctima, perseguidor, salvador. Víctima, perseguidor, salvador. Control, manipulación, poder. Permanece consciente en Visantara. Me siento amenazado, en peligro, en riesgo. Control, manipulación, poder. Falsas esperanzas, completa seguridad, egocentrismo. Cuanto mayor es la ansiedad, más suele ser completa seguridad. La completa seguridad de que estás amenazado, de que estás en riesgo, en peligro. Encuentra especialmente esa completa seguridad. Lograr acumular, obtener, especialmente el acumular. Encuentra la necesidad de acumular esa seguridad, esa certeza, esa confianza. Por eso, nada de lo que comas parece ser suficiente, nada de lo que haces parece ser suficiente, porque estamos acumulando, acumulando, acumulando. Permanece en Visantara.
Me siento amenazado, en riesgo, en peligro. Tengo que acumular para sobrevivir. Apego físico, mental, emocional. Especialmente el físico. Respira profundo. Regresen aquí despacito. La ansiedad tiene un componente emocional que impacta en el cuerpo físico, en el sistema nervioso. Por tanto, lo que acabamos de hacer ahora es identificar con nuestras propias palabras, pues ese problema interno de me siento amenazado, estoy en peligro, me siento en riesgo. Y el problema interno de la ansiedad siempre tiene que entrar dentro de ese baremo, de esa categoría. ¿Vale? A partir de ahí, lo que hacemos es primero integración responsable. Quedarnos ahí, desde Visantara, tomando conciencia del dolor que hay ahí, de las diferentes situaciones antes de empezar a aplicar la integración estructural. Sino, ok, me siento amenazado. Voy a hacer Visantara ahí, solamente eso, me siento amenazado. Y ahí nos quedamos haciendo esa integración de segundo nivel, responsable. Y cuando ya sientes que lo empiezas a contemplar, que esa aparición de la integración responsable ha bajado, ha disminuido, entonces empezamos la integración estructural, donde como siempre, lo importante es integrar todo lo que estemos sintiendo. ¿Vale? Sin embargo, les voy a decir cuáles son las máscaras más comunes como patrones internos en la ansiedad. De las negaciones, la negación más común es el miedo. Puede haber las otras dos, pero la más común es el miedo. Por eso nos sentimos amenazados. De las emociones, la más común suele ser el rechazo. Porque si cuando nos sentimos amenazados, nos sentimos que algo nos está atacando, que la vida nos está atacando, que el jefe nos está atacando, nos sentimos atacados, por eso nos sentimos amenazados. Por tanto, la emoción más principal o más común suele ser el rechazo. En los roles suele ser en la ansiedad el perseguidor. Quiero que entiendan una cuestión. Lo que les estoy diciendo no es siempre que nos sentimos amenazados. Estoy hablando de la ansiedad. Cuando me siento amenazado, puede ser víctima, perseguidor, salvador. Pero cuando hay ansiedad, recuerden que en la ansiedad está esa necesidad de hacer algo, de actuar, y el rol suele ser el perseguidor, y eso es lo que causa la hiperactividad, el comer, el fumar, es el perseguidor, es esa hiperacción. Porque en la víctima es más bien el achicarnos, en la víctima hay más pasividad.
¿vale? Y el salvador es diferente, es tratar de salvar la situación. Entonces, el perseguidor es el rol del guerrero, del que pelea. Me siento amenazado, por tanto voy a pelear, ¿vale? En las herramientas, la herramienta más común es la del control, la de tratar de controlarlo todo para no sentirnos amenazados. En las expectativas suele ser la completa seguridad, porque de ahí, de la completa seguridad, es de donde nace la parte no racional, porque hay algo en tu interior que está completamente seguro de que estás en riesgo o en peligro. Y entonces es la expectativa de la completa seguridad la que te hace sentir que sí que estás en un riesgo o peligro. ¿Vale? En ya dije negaciones, emociones, roles, herramientas, expectativas, ya lo dije también, necesidades. En las necesidades, la más común en la ansiedad es la de acumular. ¿Por qué la de acumular? Porque lo que estamos tratando es tratar de acumular seguridad para no sentirnos amenazados. Y les recuerdo que la máscara del acumular es, tengo esto, pero lo tengo que acumular. Así que no lo puedo utilizar, porque si lo utilizo lo pierdo y me quedo sin. Así que no lo puedo utilizar. Entonces ahora quiero esto, pero ya lo tengo. Pero no lo puedo utilizar porque si lo utilizo, entonces me quedo sin. Así que lo acumulo. Ahora quiero esto. Pero no lo puedo utilizar porque si lo utilizo, me quedo sin. Así que, ¿vale? Esa es la máscara de la acumulación. Entonces, en la ansiedad, como nos sentimos amenazados, queremos acumular. Y es por eso que comemos, es por eso que fumamos, y es por eso que la ansiedad tratamos de liberarla con acciones repetitivas para acumular, acumular, acumular y acumular. Bien. Y el apego más común suele ser el físico porque viene de la supervivencia pura y dura del cuerpo físico. ¿Vale? Creo que es muy lógico y de ver de esta forma. Por tanto, no quiere decir que si tú estás integrando, pues el me siento amenazado, en peligro, en riesgo, y sientes abandono en lugar de rechazo o vergüenza en lugar de miedo, no significa que lo estés haciendo mal. Recuerden, nadie puede saber lo que sientes mejor que tú. Y si tú sientes vergüenza o poder o cualquier otra, es totalmente lógico y posible, sí, lo sientes, lo integras. Yo les estoy desglosando lo más común, lo más general, especialmente en los casos de ansiedad grave, suelen ser las máscaras que les acabo de explicar. Pero tenemos que mantenernos abiertos a otras posibilidades, tanto en nosotros como cuando estamos trabajando con personas que tengan esa ansiedad. Bien. ¿Lo ven? Entonces acabamos de hacer la integración responsable. Me siento en riesgo, amenazado, en peligro. La integración estructural. Analizar los patrones externos y ver la consecuencia o karma. Y como estamos en una especialidad, es bueno que recuerden la estructura del nivel 3 porque la vamos a empezar a aplicar. Y es como hace que todo empiece a tener sentido el aplicar el análisis estructural en ahora la liberación y la comprensión de la ansiedad como tal. Bien. Si nosotros no trabajamos la parte emocional de la ansiedad, el plano emocional va a seguir produciendo esas emociones van a seguir presionando en el sistema nervioso va a seguir poniéndose a la defensiva, manifestando más ansiedad todavía. Por eso el primer paso para liberar la ansiedad de una manera correcta es haz tu integración emocional de tu verdadero problema interno, que lo tienes que descubrir. Entonces, hasta aquí no hay nada nuevo en el sentido de que hemos agarrado el problema externo. Problema externo, me da miedo no.
¿Cuál es el verdadero problema? Me siento amenazado, me siento en peligro. Y así hemos ido avanzando. Tenemos que liberar la carga emocional para que al menos nuestro plano emocional no siga produciendo más ese tipo de emociones, no siga presionando en el sistema nervioso y el sistema nervioso no siga poniéndose a la defensiva. ¿Vale? Ahora vamos a hacer la segunda parte, que es la parte del sistema nervioso o el sistema físico, el cuerpo físico. ¿Vale? Bien. Presta atención a tu interior. Recuerda el paso de habitar nuestro cuerpo. Cuando decimos respiro, habito, siento, observo, recuerda ese paso de habitar, de estar en tu cuerpo. Recuerda esa parte donde al prestar atención a tus pies te haces consciente de tus pies. Bien. Ahora, con tu imaginación y con tu visualización, imagina tu sistema nervioso. No importa que no sepas qué forma tiene o dónde está, no importa que no sepas cómo funciona. Solamente imagina, contempla y piensa en tu sistema nervioso. Y cuando tengas la sensación de haberlo imaginado, de haberlo identificado, transmigra en tu sistema nervioso. Ve a tu sistema nervioso. Existe en tu sistema nervioso. Y haz autotransmigración de conciencia específicamente en tu sistema nervioso. Y ahí permanece consciente de tu sistema nervioso. Y ahora hacemos Visantara en el sistema nervioso. Encuentra tu silla de la humildad con toda la información, electricidad que hay en tu sistema nervioso, con toda la ansiedad que hay en tu sistema nervioso. Permanece ahí, en el sistema nervioso. Permanece consciente. Consciente de la ansiedad, que es la ansiedad, no es sino como tu sistema nervioso siente la ansiedad, es la emoción de tu sistema nervioso. Permanece ahí. Transmigrando consciente de tu sistema nervioso y la ansiedad que hay ahí en Visantara. Permanece consciente en tu sistema nervioso. Observa cómo empieza a relajarse. Ahora, contempla tu sistema nervioso como si fuese un ser en sí mismo y mira a ver cuando tu sistema nervioso tiene el problema interno de la ansiedad, ¿cuál es su patrón externo? Cuando tu sistema nervioso siente ansiedad, actúa y envía determinada información a diferentes partes de tu cuerpo. Identifícalo. Un dolor de cabeza aquí, un nudo en el estómago allá, una gastritis por aquí, tensión muscular por aquí y por allá. Respira, permanece consciente. Encuentra cómo tu sistema nervioso proyecta ese patrón externo.
hacia tu cuerpo. Eczemas en la piel. Te haces consciente de todas esas consecuencias. Permanece consciente transmigrando en tu sistema nervioso. Visantara en tu ansiedad, en el sistema nervioso. Y ahora relaja tu sistema nervioso. No te preguntes cómo, simplemente relaja el sistema nervioso. Shanti, paz. Toma control de tu sistema nervioso y relaja tu sistema nervioso. Paz. Shanti. Paz. Shanti. Y desde transmigrar y sentir tu sistema nervioso, viene la parte de racionalizarlo, de hablar con tu sistema nervioso, contigo mismo. No estoy amenazado. Respira. No hay peligro. No estoy en riesgo. Permanece transmigrando en tu sistema nervioso. Y se lo estás diciendo directamente a tu sistema nervioso, a tu cuerpo. No hay amenaza. No es real. No hay peligro. Si lo sientes muy intenso, puedes abrir tus ojos, mirar alrededor y darte cuenta que no hay ningún peligro, que no hay ninguna amenaza. De hecho, hazlo, abre los ojos, mira a tu alrededor, detrás. Y en voz alta, no hay peligro, no hay amenaza. ¿Okay? Con los ojos abiertos, continúa transmigrando en tu sistema nervioso y dale la indicación, la explicación a tu sistema nervioso. ¿Lo ves? No hay ningún peligro, no hay ninguna amenaza, no hay ningún riesgo en este momento. Y vuelves a tu interior, continúa transmigrando en tu sistema nervioso. Estoy a salvo. Respira. Estoy vivo. Estoy a salvo. Estoy seguro. Estoy protegido. Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy a salvo. Estoy protegido. Transmigrando en tu sistema nervioso. Paz, Shanti. Relaja tu sistema nervioso. Estoy a salvo, estoy protegido. Estoy vivo. Continúa en tu sistema nervioso.
Contempla la enseñanza de la tierra. Contémplate en la tierra, protegido, seguro, firme. Transmite todo ese sentimiento y experiencia de la tierra a tu sistema nervioso. Estoy seguro. Si recuerdas el mudra, chi, tierra. Pon tierra en tu sistema nervioso. Estoy seguro, estoy protegido, estoy a salvo, estoy vivo. Chi. 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 Permanece ahí, consciente de la seguridad y de la confianza en tu sistema nervioso. Y ahora desde tu sistema nervioso, piensa en el problema externo, en la situación que te empezó a producir la ansiedad. Pero permanece en contacto con tu sistema nervioso. Y desde tu sistema nervioso, en tu mente manteniendo el problema externo, estoy a salvo, estoy protegido, no estoy en riesgo. Chi. Y mantén ambas cosas al mismo tiempo. Tu mente en el problema exterior, tu sentimiento, tu determinación en tu sistema nervioso, chi. Confío en mí, estoy seguro, estoy protegido, estoy a salvo. Chi. 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 Tu sistema nervioso irradiando confianza, seguridad, protección al problema externo. Chi. Tu plano emocional, chi, confianza, seguridad. En tu plano emocional, pensando en el problema externo, chi, confío en mí, estoy a salvo, estoy seguro, estoy protegido, chi. Y tus emociones y tu sistema nervioso al mismo tiempo, chi. Chi. Tu plano vital, chi. Tu mente, chi. Mente, emociones, vital y físico, chi. Estoy a salvo, estoy protegido, estoy seguro. Mientras piensas en el problema externo. Confío en mí, soy responsable, estoy a salvo, estoy protegido. Chi. Chi. Toma una respiración profunda, relaja el mudra. Regresamos aquí, respiración vocal. Bien.
Bienvenidos a la introducción de la integración física. Solamente una introducción, lo justo y necesario para liberar la ansiedad. Donde lo que hacemos es transmigrar en nuestro sistema nervioso y hacer Visantara en el sistema nervioso. Porque la ansiedad es la emoción que tu cuerpo físico siente. Desde nuestra mente y desde nuestras emociones, la ansiedad es lo que siente el cuerpo. Pero tu cuerpo siente la ansiedad como tú sientes una emoción, para que me entiendan. Así que lo que hacemos es transmigrar en el sistema nervioso y hacer Visantara en la emoción del cuerpo físico que llamamos ansiedad. Después de haber hecho la integración emocional del plano emocional. Y entonces permanezco ahí haciendo Visantara sin prisa, sin calma, sin la necesidad de quitarlos. No, Visantara. Y entonces podemos empezar a ver, es difícil de comprender con la mente, pero por la experiencia lo entienden, cómo tu sistema nervioso siente la emoción ansiedad y ahora la proyecta hacia el exterior. Y lo que vemos, porque es difícil sentir el sistema nervioso, lo que vemos no es el patrón externo, sino la consecuencia. La gastritis, los eczemas en la piel, la colitis, etc. Eso es porque tu sistema nervioso está mandando todas esas señales, que es el patrón externo, y la consecuencia es todo eso. Entonces, identificamos todo eso, hacemos la Visantara. Puedes incluso añadirle las máscaras del ego ahí. Ahora no lo hice por no alargarlo. Y luego, relajo mi sistema nervioso. Yo tomo control de mi sistema nervioso, lo relajo. Paz. Paz. Y a partir de ahí, entonces, viene la parte de racionalizarlo. Primero, teníamos que sentir la emoción, ansiedad, desde lo físico. Y viene la parte de, no hay amenaza, no hay peligro, no estoy en riesgo. Pero no solamente lo tienes que pensar y decir, tienes que permanecer en transmigración de conciencia con tu sistema nervioso, porque si no, va a tardar mucho tiempo en que tu mente y tus emociones densifiquen eso y llegue a tu cuerpo físico. Mientras que si estamos transmigrando en nuestro sistema nervioso, llega mucho más rápido. Entonces me permanezco en contacto, transmigrando en mi sistema nervioso. Estoy a salvo, no hay peligro, no hay amenaza. Y deja que tu sistema nervioso lo empiece a asimilar, lo empiece a entender. En los casos donde sientes que no se termina de liberar o que es muy grande, abres los ojos y lo dices en voz alta, pero en voz alta permanece transmigrando en el cuerpo, en el sistema nervioso. Así que con los ojos abiertos siento todo mi sistema nervioso, no hay peligro, no hay amenaza, estoy a salvo. Para que esa ansiedad pase de ser no racional a comprender que no hay peligro, que no hay amenaza como tal. Una vez que el sistema nervioso puede sentir eso, empezamos con toda la parte de confío en mí, estoy a salvo, estoy protegido, y la mejor meditación que hay para eso es la meditación de la tierra. El primer Kuyin también sirve para aquellos de ustedes que lo conocen, Rin, ¿vale? Pero Chi o Om Pritividatu Bhumi Devya, a mí me gusta para más el Chi porque me obliga a poner las manos, me obliga a hacer algo físico y el sistema nervioso lo entiende mejor. Pero también funciona el mantra que algunos de ustedes conocen. Entonces hago que mi sistema nervioso sienta la energía de la tierra, estoy a salvo, estoy protegido, Y ahora que mi sistema nervioso se siente así, es como que miramos desde nuestro sistema nervioso al problema exterior, a lo que detonó la ansiedad. Pero permanezco firme en el sistema nervioso de estoy a salvo, estoy protegido, estoy vivo. Y desde ahí miro el problema. Y me lo repito, estoy a salvo, estoy protegido, no hay amenaza, confío en mí. No significa que vaya a ser irresponsable, soy responsable, confío en mí, pienso en el problema y para proyectar esa confianza, esa seguridad, esa certeza hacia el problema exterior, ¿vale? Y luego lo incrementamos en el plano emocional, para que tu plano emocional también se sienta seguro, se sienta confiado, y ahora lo proyectas también.
Y por qué no incluimos la mente y el plano vital. Todo en mí, estoy vivo, estoy a salvo, estoy protegido, confío en mí, soy responsable y desde este lugar miro el problema exterior. Desde esta absoluta certeza, donde sé que voy a tener que resolverlo, voy a tener que llegar a ese punto de afrontar esa situación, pero confiando en mí, seguro de mí mismo, sintiéndome con confianza y sin peligros o amenazas. ¿Vale? Bien. Esta es la forma de liberarlo internamente. Y solamente tengo que añadir que la forma de liberarlo externa, como les dije antes, busquen opciones, les doy algunas. Ejercicio cardiovascular, después de haber hecho estos ejercicios que acabamos de hacer, ayuda a liberar un montón. Tener un hobby divertido, algo que te divierta y te guste, y eso también va a ayudar. Y cualquier cosa que te ayude a liberar energía, como por ejemplo pues el spinner ese, o las pelotas de goma, o todo este tipo de actividades. Déjame ver qué puse por aquí. Sí, todo este tipo de cosas físicas que te ayuden a liberar esa energía, esa parte energética del sistema nervioso de una manera totalmente sana y compasiva hacia ti mismo, hacia ti misma, y que ayude a liberar ese extra que queda después de haber realizado esto. ¿Vale? Bien. Bien, 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 bien. Veamos las tareas para esta semana. Vamos a practicar esta forma de liberar la ansiedad interna, pero también quiero que cada uno de ustedes empiece a identificar y encontrar formas de liberar la ansiedad externa para que en las sesiones lo comenten con los profes y ellos puedan irles diciendo si son correctas o no en base a estos criterios. ¿Vale? Y luego vamos a hacer entre unos 5 o 10 minutillos de contemplación donde te lleve a conectar con tu confianza y con tu seguridad. Puede ser lo que les enseñé en alguno de estos cursos de yo soy mi propia seguridad. Puede ser la meditación de la tierra, puede ser el primer Kuyi-in. Ustedes eligen, pero entre 5 o 10 minutos de cualquier técnica que estés seguro de que te lleva a desarrollar confianza y seguridad en ti. Si no están seguros, utilicen lo estándar que acabamos de hacer el día de hoy, la tierra. Muchas gracias a todos y a todas. Y nos vemos la semana que viene, donde vamos a estar trabajando en cómo, obviamente, como acaban de ver, toda esta forma de liberar la ansiedad es compleja, es profunda, es avanzada. La semana que viene vamos a ver cómo lo podemos hacer y aplicar para otras personas. ¿Vale? Muchas gracias. Bonito día. Bye bye.